en defensa de la vida y la familia. Muy queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa en defensa de la vida y la familia, en el que estamos tratando temas importantes para que los padres de familia puedan afrontar la realidad y la educación de sus hijos en un mundo pues en continuas convulsiones sociales de pensamiento, etcétera, que afectan directamente a la familia y a la vida de los más pequeños, de los adolescentes y también ya de los jóvenes. Nos decía precisamente el Papa Francisco, hablando de la educación se propone como el antídoto natural de la cultura individualista, que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua. Y precisamente para lograr esto que nos dice el Papa Francisco, que evitar a través de la educación esta cultura individualista, etcétera, tenemos aquí como invitada a Rosalba González, que ya nos ha acompañado en otros programas para tratar este tema. Bienvenida, Rosalba, al programa de hoy. Gracias, hermana, por esa invitación. Para mí es una alegría enorme poder estar compartiendo estos temas que muy seguramente a todos nos van a servir. Bueno, pues Rosalba, muchas gracias. Y hablábamos al inicio, hace un momento, de lo que nos dice el Papa Francisco, de que la educación tiene que evitar ese individualismo, ese estar solo centrado en mí, con todos los problemas que eso trae ante el mundo, pues lo estamos viviendo, sobre todo esa falta de asumir la propia responsabilidad, etcétera. Y esto, pues, ¿cómo pueden los padres formar a los hijos así? Lo primero creo que es conocer cómo reaccionan los niños en sus etapas de crecimiento ante la sociedad. Así es, hermana, porque desde muy pequeños tenemos que descubrir en los niños la necesidad de un contacto social. Es decir, el hombre no se realiza plenamente si no está con los demás, si no está compartiendo con los demás, dialogando con los demás. Allí encontramos una verdadera realización. Y desde los primeros días de vida, pues las madres vamos viendo cómo los niños, ¿verdad?, con sus piernas, como que no quieren colocarse debajo de la manta que los cubre para que no tengan frío, etcétera. Entonces ya uno va viendo ese egocentrismo que tenemos desde que nacemos. En este momento está guiado por el instinto, pero hacia los 3 años ya la cosa como que toma mayor fuerza, ya toma mayor identidad, y es cuando encontramos todas esas pataletas que hacemos. Esto es mío, yo no quiero ir, a mí no me lo cojan, etcétera, etcétera. Y ya hacia los 6 años, la cosa va disminuyendo porque ya el niño entra en una etapa escolar y es allí cuando empieza todo ese proceso de socialización. Entonces allí ya vamos viendo cómo el niño se suelta un poquito, ¿verdad? Aunque como esta etapa dura hasta los más o menos 11, 12 años, en esa etapa que es la preadolescencia, volvemos a recogernos, hermana, volvemos a recogernos, a sentir ese egoísmo, a como buscar nuestros espacios, etcétera, etcétera, cosa que se afirma notablemente en el periodo de la adolescencia. Entonces allí como que viene la rebeldía en su mayor expresión contra los padres ante la autoridad tan firme, tan continua. Entonces como que no quieren ya estar con los padres, como que el padre inventa o los padres inventan alguna salida, alguna diversión. No quiero, yo no voy, no me gusta, la comida, el restaurante a donde salen, cuando salen, tampoco. Y hoy en día tenemos un fenómeno que nos acompaña y agrava esta situación, hermana, porque es cuando nosotros vamos a diversión, cuando vamos a comer, siempre nos acompaña una tecnología en las manos. Así es. Entonces ya ni nos miramos, ya ni compartimos, y a través de la tecnología, o sea, el celular,
yo le digo a mi papá qué es lo que yo quiero comer. Ajá, así es. Y realmente escuchamos muchas veces y tal vez algunos de los que nos siguen pueden decir, bueno, pues sí, esto me pasa con mi hijo, ya es adolescente, ¿cómo, ahora qué hago? Como que ya se me empieza a salir este muchachito de las manos, ¿no? Sí. Entonces, aunque nunca es tarde para orientar, para reorientar, pero esto tiene que empezar desde pequeños, porque si el árbol crece torcido, es muy difícil enderezarlo. Entonces, ¿qué virtudes tenemos que inculcar a los niños para vivir en esta, para que aprendan a vivir no centrados en ellos, sino somos personas que Dios nos ha hecho sociales para vivir con otros? ¿Qué virtudes tienen los padres que inculcar y cómo hacerlo, ¿no? Vamos a empezar a hablar de esto. Creo que la primera virtud es la lealtad, que conlleva rectitud y franqueza. ¿Qué podemos decir de esta? Explicar un poquito qué es y cómo. Hoy en día que la lealtad y la franqueza, la falta de sinceridad como que va invadiendo de una u otra forma y de múltiples facetas en todos los ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito social, político, etcétera. Es tan importante realmente que los padres tomemos conciencia para educar a nuestros hijos en la verdad. La verdad, la lealtad tiene el fundamento de la verdad. Y la mejor forma como nosotros podemos educarlos es siendo ejemplo, ¿verdad? Y que en nuestro lenguaje, en nuestro comportamiento, no haya mentira. Porque es que a veces decimos una cosa y hacemos otra. Y la incoherencia no es el modelo para garantizar una buena enseñanza de la lealtad. Entonces siempre debemos tener nosotros presente que la verdad debe acompañar a nuestras actuaciones y que el hijo va a aprender el modelo de lealtad que nosotros le estemos entregando. Así es, porque muchas veces eh, pueden los padres no ser ejemplo para sus hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando, cosas comunes de la vida diaria, qué sé yo, si vamos a coger un transporte público, un autobús, metro, lo que haya en cada lugar, y se sabe que los niños, por ejemplo, menores de 4 años no pagan. El niño ya tiene 5 años y decimos, no, tiene 4. No es raro que el niño diga, no, papá, tengo 5, ¿no? Y ahí queda mal el papá. Pero ya le estamos dando el ejemplo de que por propia conveniencia uno miente. Y luego decimos, no mientas, sé sincero. Pero ¿cuál es el ejemplo que estamos dando? También la lealtad conlleva rectitud. ¿Qué podemos decir de la rectitud? Es igual, viene acompañada la lealtad porque hay que obrar siempre en forma correcta, Ajá, tener claro el bien y el mal, así es. saberlo distinguir. Fíjese, hermana, cómo nosotros como padres diariamente vamos nosotros igual implementando muchos valores en los niños, valores de rectitud. Esto es, esto no es, ¿por qué mientes? Así Sin el es. alarido, sin el grito, pero sí siempre manteniendo nuestra responsabilidad frente a la formación. No digas mentiras, eso te hace daño. Y en la mentira hay algo que realmente me conmueve a mí y es no solamente nos hacemos daño en el cuerpo, ¿verdad? Ujú. Sino que nos hacemos daño en el alma. Así es. Así es. Y muchas veces hoy en día los padres de familia, precisamente por la sociedad en la que vivimos, una sociedad consumista, relativista, que en cierta forma busca solamente el propio bien entre comillas, porque el bien real es aquel que me lleva a mi fin último, que es Dios, sino la propia conveniencia, pues eh, no enseñamos lo que está bien y lo que está mal, sino lo que me conviene. Y esto es muy importante porque ya habíamos hablado en otro programa de la formación de la conciencia y Así. esto se va haciendo desde pequeño, el niño va aprendiendo y esas cosas quedan que luego ante este bombardeo de ideas y de criterios que tiene el mundo de hoy, pues
ya hay un fundamento para que pueda obrar con rectitud y con verdad, porque estamos hechos para la verdad, Dios es un Dios de verdad, ¿sí? Y por lo tanto, pues podamos obrar con lealtad y con rectitud. Tan difícil hoy, ¿no? Porque vas a contratar a alguien, por ejemplo, para un trabajo y te dicen, bueno, ¿usted cuántos años? Hasta a veces se falsifican los títulos, ¿no? Entonces, y hasta en el mismo trabajo, etcétera, y luego incluso en la misma vida, pues ya familiar o de entrega a Dios en una vida consagrada, nos cuesta esa, esa rectitud y esa transparencia, esa verdad, ¿no? Me hace acordar la hermana, con lo que estamos hablando, de algo que puede sonar como chistoso, pero que nos ejemplifica cómo los niños realmente aprenden a mentir con el ejemplo de los padres. Y es en un encuentro que tuvo una familia y se fueron a un restaurante muy elegante y pidieron hicieron el pedido, ¿no?, de la comida. Y obvio, no alcanzaron a comer todo y, y los padres le dijeron al camarero, por favor, esto no lo guardas, no lo echas en una cajita para el perrito. Entonces el niño de 3 años saltó de la silla y dijo, ¿cómo? ¿Vamos a comprar un perrito? Así es. ¿Es eso? Ahí está claro el ejemplo. Bueno, pues nos vamos a una pausa y los esperamos en un momento en este programa en defensa de la vida y la familia. Queridos amigos de NSE, seguimos en este programa en defensa de la vida y la familia, hablando de la educación ante la sociedad. Realmente un tema importantísimo para dar pautas a nuestros educadores, a nuestros padres de familia, de cómo afrontar desde la niñez, de acuerdo a las etapas de la vida del niño, la niñez, la adolescencia, la preadolescencia, la adolescencia, cómo afrontar ese reto grandísimo que es la educación. Y que realmente, pues cuando nos llega, uno dice, es la primera vez y no tengo toda la experiencia, pues hay que aprender de la experiencia ajena y sobre todo pedir mucha luz y gracia a Dios. Y estábamos hablando de esas virtudes sociales, cómo trabajarlas en los niños desde pequeños. Primero hablábamos de la lealtad, que conlleva rectitud y franqueza, y vamos a seguir hablando de una muy importante, que es el respeto. ¿Qué podemos decir del respeto y cómo inculcarlo, Rosalba, en la familia? Pienso, hermana, que el respeto es algo que nos saca, ¿no?, de nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos como tan acostumbrados a vivir nuestro mundo, a adquirir una posición muy cómoda, a tenerlo todo, pero cuando hablamos de respeto, te miro a los ojos y te veo como otra persona diferente a mí. Y en ese sentido, también nosotros como padres tenemos una gran tarea, porque cuando nosotros vamos respetando a nuestros padres, los hijos van viendo ese respeto y entonces van también respetando al abuelo. Así o sea, es. El padre ante el abuelo se debe hacer hijo, y eso también va formando en el hijo pequeño el respeto hacia los mayores. Y vamos así teniendo la posibilidad concreta, práctica, de explicarle al niño por qué debemos respetar a los demás. Y en los demás están las personas mayores, pero también están todas estas personas que carecen de medios económicos,
que les permiten llevar quizás una vida como la que llevamos nosotros, tener 3 comidas, etcétera, que andan reciclando en las calles para poder llevar también un pequeño alimento diario a su estómago, y vamos nosotros entendiendo también cómo el niño debe vivir ese llamado a sentirse social, que era lo que hablábamos anteriormente, el llamado a que nosotros no estamos solos, sino que vivimos realmente con una cantidad de hermanos que me necesitan, que el Señor a cada cual va entregando dones, carismas, talentos, facilidades para que todos podamos ayudarnos y realmente ser una familia. Así es, realmente este punto del respeto es supremamente importante y empieza también desde la forma, el ejemplo que decías tú de los mismos padres hacia sus padres, pero también dentro de la misma familia, la forma de dirigirse los mismos esposos, la forma de hablar a los niños, que aunque no quita que haya momentos que haya pues que pues ponerse serio, incluso pues poner algún castigo si es necesario, en la medida, la recta medida, ¿no? Pero también no utilizar palabras vulgares, el saber acoger al débil, ¿no? Acoger al débil porque por esta falta, y eso enseñarlo desde pequeño, no es más, todos tenemos esa dignidad por ser hijos de Dios, que es la dignidad humana, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Y luego las otras cosas, pues son accesorias. Yo no soy más porque tenga más cualidades, porque sea más rápido en captar las cosas, porque no tenga un defecto físico, porque realmente la falta de este respeto es en muchos casos lo que luego trae en los colegios estas situaciones que vivimos, lo que se habla hoy, por ejemplo, del bullying, del ciberbullying. Bueno, los niños que empiezan se unen entre ellos para reírse de un defecto X de un compañero y llegan hasta hundirlo, ¿no? Hasta hundirlo. Y luego también, bueno, pues por ejemplo, el saber que yo puedo llegar hasta aquí, pero que porque también tú tienes unas necesidades y no es todo yo, ¿no? Que es lo contrario, realmente luego cuando empieza la adolescencia o ya la juventud, puede haber un noviazgo, pero es un noviazgo dentro de ese amor que es tener esa sana distancia y llegar hasta un límite en cada momento, ¿no? Que esto si no se vive en la familia, si no se ve desde pequeño, porque vivimos en un mundo, bueno, yo voy manejando, gracias a Dios yo no manejo, tú vas manejando y voy por la calle y entonces alguien se me adelanta y empiezo a gritarle al otro. Pues si el otro se me adelantó, no responda con la misma moneda, ¿no? Es Y es lo que estamos hablando, hermana. Suena como cotidiano, ya nos acostumbramos a que el uno se atraviesa, el otro miente, el otro no es leal, pero justamente desde la más tierna edad, el padre o la madre debe de educar al niño en el respeto. Muchas veces el niño obra como obra, por ejemplo, se trepa a los árboles y tumba los nidos de los pajaritos y le parece una gran cosa cuando mata un insecto, etcétera, etcétera. Es por desconocimiento, pero cuando la madre o el padre empiezan a hablar de respeto, él ya mira la naturaleza, admira las flores, respeta a los pajaritos y empieza a respetar toda la presencia de Dios en cada momento de su vida, en el compañero de estudio, en el hermano también que llega a la familia, en el nuevo hermano que llega a la familia, y empieza también esa sintonía con Dios creador que te entrega a ti las maravillas de la naturaleza para que las disfrutes. Así y es. además de que las disfrutes, las compartas. Así es. Y luego también tener en cuenta que respeto, bueno, respeto a uno mismo, respeto al propio cuerpo, el respeto al cuerpo del otro, el respeto a los iguales, a los mayores, a los inferiores también, ¿sí? Que no es el abuso de la fuerza, que realmente conlleva esa humildad
y ese verdadero amor de buscar el bien del otro. Bueno, como nos quedan más o menos 3 minutos para acabar el programa de hoy, aunque continuaremos en el siguiente hablando de esto tan importante, ¿cómo pueden los padres de familia? Porque dicen, bueno, sí, algunos dicen, bueno, sí, pero mi esposo no me ayuda, mi esposa no me ayuda. ¿Cómo pueden ellos entre los dos analizar estas situaciones y como hacer un pequeño examen de conciencia para ver si están educando a sus hijos pues en la verdad, en el respeto? ¿Qué preguntas se pueden hacer? Pienso que son tantas preguntas en cada familia porque cada familia tiene un entorno y un contexto muy particular, pero de todas maneras el diálogo que se debe propiciar entre los esposos debe aclarar todo esto, ¿no? Cada esposo y cada esposa tiene una manera particular de ser y de actuar y de imprimir una educación en el hijo, pero ese acuerdo debe ser consensual entre los padres para que ambos estén de acuerdo y pueda el hijo realmente aprender del modelo de los padres todas estas virtudes que le van a facilitar interactuar en su mundo. Así es. Y vamos a hacer algunas preguntas para que se queden los educadores, los padres de familia que nos estén siguiendo a través de NSE, que bueno, que nos sirvan un poco como para cuestionarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, somos para nuestros hijos en nuestra conversación y en nuestra conducta una lección viviente y constante de lealtad, de sinceridad y de rectitud, o hablamos delante de ellos, nos jactamos de haber logrado algo mintiendo o de mala manera, sí, logré que me subieran el sueldo aplastando al otro y lo cuento como una gran hazaña, etcétera. O no tratamos de engañar a los demás, ahí viene, o de explotar su ignorancia para beneficio propio. Ay, pues voy a comprar algo y me llevo otra cosa sin pagarla y aquí no pasó nada. Y el niño se da cuenta, a veces pensamos, ay, este piojo, ¿qué se va a dar cuenta? No, los niños se dan cuenta y lo captan y luego les queda si no lo digan y llegará el momento que dirán, niño, ¿por qué mentiste? Pues dirán, pues que tú también mientes, ¿no? Otra pregunta que podemos quedarnos, ¿reprimimos la trampa que hagan en el juego o en la labor escolar? Porque bueno, ay, sí, sacaste buena nota, pero a ver, si copiaste del compañero, bueno, pero por lo menos aprobaste, no vas a repetir, me vas a hacer gastar más plata, mira a ver cómo haces, ¿ya? Entonces, y luego, ¿qué modelos les ponemos? Porque mira, a veces hasta en los disfraces, cuando hay una fiesta en el colegio o lo que sea, ya les ponemos modelos que son los que ahora es un juego, pero luego son los que ellos van a querer imitar y van a seguir, ¿no? Y son los padres los que se van a beneficiar de los sentimientos que ellos mismos producen en sus hijos. Así es, de lo que inculques, lo que se siembra es lo que luego se cosecha. Así que pidamos la gracia a Dios porque Dios da a los padres de familia esa gracia de estado, a los esposos, para poder educar correctamente a sus hijos. Pidámosle la gracia a Dios, hay la importancia también de vivir en gracia de Dios para no ser obstáculo a esas inspiraciones que el Señor quiera darles y trabajen juntos para lograr esto. Pues con esto nos despedimos, Rosalba, muchas gracias y gracias a todos los que nos siguen, los esperamos en este programa en defensa de la vida y la familia. En defensa de la vida y la familia.